Colombiana de Sociedades Científicas y quien nos va a estar hablando esta noche acerca de este tema que nos interesa a todos, de contratación en salud. Entonces, doctor Guzmán, muy buenas noches, ¿cómo ha estado? Por favor, active el micrófono. Doctora Lina, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo están todos? Muchas gracias por esta invitación en el día de hoy. La idea es dar toda la información que podamos referente a lo que es contratación. Creo que es un tema que nosotros como médicos de pronto lo hemos dejado de un lado porque lo de nosotros es ayudar a nuestro paciente, servir a nuestra paciente, y muchos de nosotros nos sentimos cómodos como estamos y a veces es importante esos espacios de deliberación para ver pros y contras de las diferentes formas de contratación hacia nosotros. Está con nosotros el doctor Julio Guzmán, que es nuestro asesor jurídico de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. ¿Algo que quiera agregar, doctor, antes de que empecemos con una pequeña introducción o que el doctor nos cuente? Sí, no, doctor Guzmán, claro, bienvenido, muy buenas noches y por favor ilumínenos en este tema que yo creo que es bastante importante para todos nosotros, lo que usted dice, doctora. Esto puede que mucha gente esté muy cómoda, pero en esto también hay mucho desconocimiento y la gente a veces se siente dentro de una zona de confort en la forma de contratación hoy en día y a veces uno puede estar pasando detalles que son bastante importantes en este tema. Entonces, doctor Julio. Antes de que el doctor nos empiece a ilustrar en el tema, yo simplemente quisiera decir por qué empezó todo esto. Y esto empieza porque en esta pandemia y desde atrás hemos venido hablando sobre trabajos dignos y justos. ¿Y qué es un trabajo digno y justo? Esa es la pregunta del millón para nosotros. Como me decía una vez el señor ministro, doctora Triana, usted habla de trabajos dignos y justos. ¿Qué es un trabajo digno y justo? ¿Ustedes están dispuestos a tener una formalización laboral, un contrato laboral, una subordinación para tener, digámoslo, el contrato laboral formal con un empleador? Porque yo tengo entendido que los especialistas no quieren eso. Los especialistas quieren continuar teniendo lo que es una contratación tipo comercial o por OPS o una prestación de servicios. Entonces, guíeme, doctora Triana, en qué hacer. Entonces, para ver si podemos ayudarles o no, ¿qué quieren? Nosotros mandamos una encuesta que espero que se mandó a todas las sociedades científicas. Esa encuesta era muy básica, tenía 3 preguntitas nada más, pero la encuesta dio algo sorprendente, porque yo llegando al puesto y con todo este despelote del COVID-19 que llegué, lo claro allí era, lo que me decían era que los especialistas no querían una contratación laboral formal, que eso no era verdad. Dije, bueno, listo, yo necesito una base para saber qué hacer. Y la encuesta nos dio un resultado que la verdad para mí no era el esperado. El resultado de nuestra encuesta fue que el 89.9, o sea, el 90% de las especialistas que contestaron la encuesta, que fueron 2.400 especialistas, querían un contrato laboral formal. Entonces, con eso dije, yo no estoy segura. Inclusive empecé a llamar a algunos presidentes porque dije, ¿será que la encuesta me dio mal? Entonces llamé a muchos presidentes, sobre todo de las subespecialidades que me mostró la encuesta, porque la encuesta no era anónima, precisamente para uno saber qué especialidad era, cómo se llama, para yo poder tener la base de que sí eran unas personas y no unas X que les dio por contestar. Cada doctor que contestó puso su nombre, dónde trabajaba, su contacto, ¿sí? Obviamente es una base de datos que no se va a usar, pero sí me da la información de que sí es una encuesta pues verdadera. Y nos daba que obviamente las especialidades que decían que no, o sea, ese 10% eran en su mayoría o casi en su totalidad segundas especialidades, como por ejemplo especialidades tipo retinólogos o angiología, o había algunos, sí, en esas subespecialidades. Entonces ya en eso empezamos a trabajar
Yo he estado socializando esta información a nivel de las reuniones que he hecho con los diferentes presidentes de sociedades científicas, que hemos venido haciendo unas reuniones relativamente con cierta frecuencia. Les había compartido si bien no unos techos ni unos pisos tarifarios, sino como unas guías que teníamos con base a un referente de una planta nacional que el doctor Guzmán les va a explicar ahorita más adelante, sobre pensando en tener una base para contrataciones formales a nivel de esos hospitales públicos. Y ya la última reunión que tuvimos con el ministro, que fue donde le planteamos qué tipo de contratación podíamos tener, que el doctor Guzmán nos va a hablar más ahora, que era un contrato labor-hora, que nos daba cierta libertad, pero ya con un poquito de lo que es un contrato de acuerdo al Código Sustantivo de Trabajo, con posibilidad de prestaciones, vacaciones, primas, pero con cierta posibilidad de movernos entre una entidad y otra. Yo creo que aquí dejo para que el doctor Guzmán nos empiece a hablar ya de los diferentes tipos de contratación y los pros y los contras de cada uno. Muchas gracias. Gracias, doctora Lina. Para todos, muy buenas noches. Yo quiero iniciar haciendo un par de salvedades chiquitas. La primera es que yo no soy y eso es bien importante, pero llevo más de 20 años trabajando en el sector médico y mi especialidad es la responsabilidad médica. Y pues he tenido la posibilidad y la fortuna de conocer el sector desde dentro, trabajando mucho tiempo con ustedes y aprendiendo muchísimo de esta importante evolución que se ha tenido en los últimos 27 años desde nuestra tan recordada Ley 100 de 1993. Antes de la Ley 100 de 1993, la liberalidad del ejercicio de la medicina era un postulado inamovible. Tal como rezaba desde los principios de Esculapio y desde los principios de Hipócrates, el ejercicio de la medicina era el ejercicio de un arte y una ciencia asociado de manera absoluta y total a la autonomía de la gestión del médico frente a los requerimientos y necesidades de salud de su paciente. Y esto hacía que el ejercicio fuera totalmente libre de cualquier tipo de subordinación o constreñimiento. El médico no requería de una intermediación de cualquier tipo para poder prestar su servicio. Sin embargo, la evolución de las poblaciones, el crecimiento demográfico importante, fue haciendo que aparecieran instituciones que terminaron mediando en la atención del médico con su paciente y desafortunadamente desvirtuando de manera importante el tema de la liberalidad del ejercicio de la medicina. Hoy nos encontramos y hablábamos hace un rato con la doctora Triana de la situación que estamos viviendo, donde los médicos están siendo responsabilizados por la comunidad de ser los artífices de absolutamente todo lo que tiene que ver con los grandes desastres que ha generado la pandemia. Tenemos incluso las declaraciones de nuestras propias autoridades de salud, de nuestro ministro de Salud, de nuestro superintendente nacional de salud, quien dice que desafortunadamente la atención de los pacientes está supeditada a un tema económico y que los responsables de las unidades de cuidado intensivo, y hago énfasis en la palabra responsables, que fue utilizada por ellos, no por nosotros, pues definitivamente son los médicos, son los intensivistas, son los internistas y los anestesiólogos y algunos cirujanos que hacen cuidado intensivo. Son los responsables de las unidades. Eso lo entiende la comunidad de esa manera. Cuando realmente lo que se está presentando es un manejo administrativo en las UCI. Cuando habla uno con los intensivistas y los intensivistas le preguntan como abogado, le dicen,
doctor, ¿yo qué puedo hacer frente a la realidad de los 9 días que pregona el señor Superintendente Nacional de Salud como el promedio de estancia en una UCI de un paciente COVID positivo que está en estado crítico? Si eso no es verdad, el paciente puede morir al segundo día o al primer día o al tercer día o al cuarto día y esa cama va a girar, pero el paciente puede comenzar a generar un proceso complicado que va a llevar a su deterioro y que posiblemente luego tenga una respuesta bastante afortunada y el paciente puede durar 20, 21, 22 días en una unidad de cuidado intensivo hasta que puede salir. Ese juego, ese ejercicio ha generado de hecho un impacto fuerte en la comunidad y lo traigo a colación por el tema del ejercicio liberal y la autonomía del médico. Es un punto importantísimo a ser tenido en cuenta, porque hoy vamos a hablar de dos condiciones difíciles. La primera condición de la que vamos a hablar se llama la subordinación. Y la subordinación es una condición en la cual el médico va a recibir sus pacientes por mediación de un tercero que los está administrando. Ya no existe la posibilidad real en el sistema que el paciente llegue de manera espontánea a buscar a su médico. Esa relación, desafortunadamente, ha venido desapareciendo durante los últimos 27 años con la creación de un modelo donde de entrada aparece un tercer actor. Ya no existe la relación médico-paciente. Ahora existe la relación médico-aseguradora, aseguradora-paciente. Todo absolutamente está mediado por una aseguradora que es quien tiene los recursos para hacer que ese paciente sea atendido. Entonces, ese es un punto importante cuando hablemos de subordinación en el primer elemento. Doctor Guzmán, un momentico lo interrumpo. Ahorita se nos acaba de conectar la doctora Carolina McCormick. Perfecto. Ella entró un poquito tarde porque teníamos una situación con la hora de inicio, pensábamos que era las 7:30. Entonces, como el doctor Guzmán y yo estábamos trabajando en otro tema, pues de una nos conectamos. Mientras que le avisé a la doctora McCormick, pues ella se tomó unos minutos, pero quiero que sepan que ya está con nosotros la doctora McCormick. Como le dije al inicio, el doctor Guzmán es nuestro asesor jurídico de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. La doctora McCormick es la abogada asesora del sindicato, de la Federación de Sindicatos Médicos de Colombia, que es donde estamos afiliados casi todas las sociedades científicas. Entonces quería pues avisarles que ya está con nosotros ya, la doctora Carolina McCormick. Gracias, doctora McCormick. Perdón. Gracias, doctora Lina. Buenas noches, doctora Carito. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Muchas gracias. Muy Yo bien. Aquí pisando sus terrenos como... No se preocupe. No se preocupe. No hay problema. Gracias. Con la doctora Carolina hemos constituido un equipo muy interesante y muy agradable sobre la base de una cooperación grande. Entonces, todo lo que acabo de decirles yo a ustedes es un preámbulo para acceder al tema central de hoy, que es a partir del resultado de una encuesta practicada a cerca de 2.800 especialistas, donde, como dijo la doctora Triana, se habló del deseo de los especialistas de comenzar a tener relaciones laborales claras. Se construyó un documento que se le presentó al ministro de Salud y a través suyo al Parlamento para que sea una iniciativa del gobierno, la manera en la cual pueden ser contratados los médicos, y este va a ser el eje central de esta presentación. Entonces voy a compartir pantalla con ustedes. A ver, miramos. Listo. Entonces vamos a iniciar. Disculpenme un segundo. Disculpenme. Estoy compartiendo pantalla, pero no podía manejar mi presentación. Muy bien, muy rápidamente voy a iniciar y voy a conversar con ustedes de algunos temas. Entonces, vamos a hablar de contratación del talento humano en el sector salud. Eso es fundamental. No vamos a hablar únicamente del tema laboral,
vamos a hablar en general de todo lo que tiene que ver con los tipos de contratación que tenemos hoy en día. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es cómo define la ley colombiana el trabajo. Y el Código Sustantivo del Trabajo, que es la norma que rige desde el punto de vista sustantivo. Luego habrá otro código que es la parte adjetiva, la parte procedimental, que también existe en el marco laboral, porque hay una jurisdicción de jueces laborales. Dice que el trabajo al cual se refiere el código es toda actividad humana libre, primer elemento, libertad, que puede ser material, puede ser intelectual, puede ser permanente, puede ser transitoria, que una persona natural ejerce conscientemente al servicio de otra, no necesariamente natural, y cualquiera sea su finalidad, siempre y cuando se efectúe en ejecución de algo que se llama un contrato de trabajo. Entonces decíamos aquí arriba, el trabajo puede ser accidental, puede ser ocasional, puede ser transitorio, puede ser permanente, y en el tiempo, si es accidental, ocasional o transitorio, es muy chiquito, y si es permanente, puede ser permanente a términos inferiores a un año o indefinidos en el tiempo. La relación laboral se caracteriza por tres elementos fundamentales. El primero es la prestación personal del servicio. Una persona natural presta su servicio, el que sea. Yo barro, yo plancho, yo pego ladrillos, o yo ejerzo mi profesión como médico y hago promoción, prevención, curación, recuperación, paliación de cualquier persona o ser humano o comunidad que me sea asignada. Es decir, el médico hace una prestación personal del servicio integral de salud, desde la salud misma hasta la condición última de la terminación de la vida. Esta relación laboral, tiene que ser siempre mediada por una dependencia o subordinación. Esto significa que existe un superior que puede exigir a través de órdenes, de disposiciones o de solicitudes en cualquier momento y de acuerdo con el modo, el tiempo o el lugar, la cantidad de trabajo que hay que hacer. Y el tercer elemento que constituye la relación laboral es la remuneración, que en este caso se llama salario. Y vamos a ver por qué se llama salario y no se llama honorarios o no se llama pago por servicio. Ahora no quiere pasar. Listo. Entonces, los contratos laborales pueden ser verbales o escritos, no tienen ningún tipo de problema, tienen una gran cantidad de posibilidades, entre ellas el salario puede ser integral, existen los periodos de prueba, los términos, las concurrencias y las deducciones que le hacen al trabajador. Si es indefinida, es mientras subsistan las razones del cargo, que es lo que pretendemos lograr nosotros y lo que pretenden lograr ustedes cuando se establecen relaciones laborales. Pueden ser en términos chiquitos, inferiores a un año, hasta 1 y 3 años. Y aquí está el quid de lo que vamos a hablar hoy, dentro de la propuesta que le hicimos al ministerio, y es el tercer elemento, que es por duración de obra o labor. Cuando hablamos de obra es el ejemplo claro que tenemos. Muchos de ustedes son profesores, son docentes en instituciones de educación superior que imparten formación en pregrado o en posgrado. Y tienen ustedes una remuneración a título de salario, quienes están en las universidades públicas y en algunas de las principales universidades privadas, donde tienen un tiempo dedicado a su cátedra. Ese tiempo es remunerado y esa labor tiene una contraprestación importante, teniendo siempre las tres condiciones previas: la prestación personal, la recepción del salario y la subordinación al requerimiento que se tenga.
En este caso, nuestra propuesta es que, dada la característica y la condición laboral de los médicos, cuando se hagan contratos, sobre todo en ciertas especialidades donde es imposible tener un solo cargo. Por ejemplo, ustedes, los cirujanos de mano, son personas altamente calificadas y tienen un grupo humano relativamente pequeño para los requerimientos generales. No pueden ustedes mismos estar, dadas las condiciones del servicio que prestan y del requerimiento social, estar circunscritos a un solo sitio. Es más fácil que ustedes acudan a los grupos de pacientes a que los grupos de pacientes puedan acudir a un solo sitio o establecimiento donde están. Por eso la propuesta de hacer contratos por duración de obra, en este caso por intervención quirúrgica, etcétera, pero dentro de una relación laboral. Opa. Listo. Entonces, aquí hay una relación entre una persona que es quien dirige o quien ordena, que se llama empleador porque entrega empleo, y la persona que está subordinada, que se llama empleado o servidor, dependiendo de la condición. Entonces, el empleador tiene que proporcionar los instrumentos adecuados de trabajo, prestar los primeros auxilios. La más importante, pagar la remuneración pactada en las condiciones convenidas. Y aquí viene algo muy importante, y es que el trabajador tiene derechos inherentes al contrato de trabajo que en momento alguno se tienen en otro tipo de relaciones contractuales que veremos ya muy pronto. Tiene licencia para ejercicio del sufragio, y si es jurado, tiene mayores connotaciones en el cargo. Tiene licencia para desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación, en cargos de dirección de hospital, en cargos de secretaría, en cargos de ministerio. Cualquier tema de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, las licencias de fallecimiento, las licencias por enfermedad, por la ley María en el caso de los hombres y por maternidad en el caso de las mujeres. Y en esta, que la doctora McCormick es experta, es el desempeño de comisiones sindicales inherentes a las organizaciones. Pero también tiene el empleador la obligación de acatar el reglamento de la empresa que él mismo entregó. Entonces, aquí hay un tema que son los salarios y las prestaciones sociales. El salario tiene un mínimo legal, tiene una posibilidad de salario integral que también la estuvimos evaluando con la doctora Triana y la presentamos al ministerio como una de las posibilidades. Pero lo más importante es el tema de las prestaciones sociales. ¿Cuáles son las prestaciones? Perdón que me pasé. Las prestaciones sociales son, la primera de todas, el auxilio de cesantía. Un salario al año que se paga para la eventualidad de perder el empleo y durante el tiempo que se tenga esa cesantía, esa falta de trabajo, pues obviamente se procederá a tener la posibilidad de tener un ingreso que lo entrega, en este caso, un fondo de pensiones después de la ley 50, que antes era a cargo del empleador y se acumulaba, ahora se guardan en un fondo, y ahora con evento de esta pandemia se está dando la posibilidad de que quienes lo tengan puedan acceder a ese auxilio para poder tener un ingreso adicional al que se tiene dadas las condiciones de trabajo o de pérdida de trabajo que se generaron de la pandemia. En el caso de hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, calzado y vestido de labor, no nos interesa a nosotros, calzado y vestido de seguridad industrial, que no es expreso y en este momento es obligatorio por parte de los dueños de las EPS, de las IPS y de las ARL. Y digo de los dueños porque se queda muy suelto cuando yo digo, es que quien es responsable es mi IPS. Mi IPS es un genérico. Tenemos que buscar un responsable y los responsables en derecho para las personas jurídicas son las personas naturales que ejercen la representación legal, que son en quienes recae esa responsabilidad. Para los
que devengan poco dinero el auxilio de transporte, y para todo el personal las primas de servicios. Las primas de servicios equivalen a un salario al año y son liquidadas 2 veces, un 50%, o sea, 15 días de salario el día 30 de junio y 15 días de salario el día 20 de diciembre con fechas estipuladas. Ustedes, todos, perdón, estuvieron muy familiarizados con este tema hace un poco menos de una semana, cuando salió una norma que dijo: si no tienen cómo pagar las primas, pues difiéranlas, que no sea a más de 3 cuotas y que no se vaya a llegar al 20 de diciembre, dadas las condiciones de dificultad que tienen algunas empresas para cubrir sus obligaciones. Pero también hay que mirar los riesgos laborales que son cubiertos y amparados en los contratos de trabajo. Entonces, hablamos de los riesgos y decimos: los médicos tenemos un riesgo clase 3. No, los médicos tienen un riesgo en este momento clase 5, que es el riesgo máximo, porque están ejerciendo un trabajo que no es potencialmente, sino real y verídicamente peligroso. Igual a quien maneja explosivos, igual a quien pilotea un avión, porque está en riesgo su vida y la vida de otros. Pero existen otros tipos diferentes de trabajos. De esos que acabamos de hablar, están mediados por el Código Sustantivo del Trabajo y tienen prestaciones y tienen todo este elemento. Pero luego vienen los trabajos autónomos a la relación laboral, y es el de los contratos de prestación de servicios. Y aquí, si existiese la liberalidad y no existiese la subordinación, si los pacientes fuesen realmente del médico y no de quien lo media, perdón, si pudiera hacer el seguimiento secuencial a su paciente y pudiera manejarlo, estaríamos hablando de un verdadero ejercicio liberal. Aquí no hay liberalidad en ejercicio. Aquí la prestación del servicio casi siempre, no más de, yo diría fácilmente 95 o 96 de cada 100 contratos de prestación de servicios son contratos laborales disfrazados, cambiados de nombre, porque los médicos están subordinados, siguen teniendo la prestación personal, siguen teniendo la subordinación y tienen exactamente igual el pago por su trabajo, que en este caso no se llama salario, sino se llama honorario. Aquí hay una mediación legal, que son leyes que desde el año de 1993 han venido surgiendo como modificación de todo lo que anteriormente se llamaban contratos de arrendamiento personal. Algunas personas, dado la liberalidad de su ejercicio, arrendaban sus servicios a terceros que eran patronos en este momento, para mediar los temas. Y este es un punto en el que ahora la doctora McCormick nos va a ilustrar bastante en el tema de los contratos de prestación de servicio, que terminan convirtiéndose en una cosa completamente diferente. Esto, si ustedes miran el último parrafito de este slide, de esta diapositiva, dice: la regulación del trabajo humano se consagró inicialmente como arrendamiento de servicios en el Código Civil, antes de que existiera el Código Sustantivo del Trabajo, que llegó después de la segunda mitad del siglo XX, marcó una diferencia muy grande en la realidad. El derecho, hablábamos del contrato de arrendamiento de servicios inmateriales, que era una posibilidad, la vinculación dentro del objeto social, y este es un tema muy bonito. Entonces, yo quiero terminar este pedacito diciéndoles a ustedes que los contratos no dejan de ser lo que en realidad el derecho ordena que sean. Esto es jurisprudencia de las altas cortes, específicamente de la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral. Las partes, en un mero acuerdo de voluntades, le dan otra denominación. Se va a la verdad material antes que a lo meramente formal. Si es una relación laboral, es decir, si tiene los 3 elementos, será regulada por el derecho del trabajo, y el pago de las prestaciones sociales y el pago de la seguridad social estarán implícitos en ella. La expresión pago por honorarios o pago por comisiones o pago por hora no desfigura la existencia de una relación laboral por otra diferente, llámese como se llame.
Y esto la ley lo denomina fuga y es una conducta contraria a derecho. Entonces, en el contrato de prestación de servicios, si es en una actividad especial, tiene una serie de elementos que son claros. Tiene una retención en la fuente del ingreso. Tiene un impuesto al valor agregado que se llama IVA, que depende de si el contratista pertenece al régimen simple, que es uno que nos inventamos el año pasado, al régimen simplificado o al régimen común. Y tienen estos últimos el deber de presentar una factura en los términos del estatuto tributario. Entonces, los médicos, dada su condición y dado su manejo, son responsables de IVA por los valores de sus contratos y los niveles de sus ingresos. Entonces, todos decimos, vamos a presentar nuestra cuenta de cobro porque somos contratistas civiles profesionales en nuestra prestación de servicios como médicos. En ese sentido, presentamos nuestra cuenta de cobro, usted nos hace retención en la fuente, pero no retenemos IVA y en esa virtud no pagamos IVA. Revisen ustedes su RUT y miren a qué régimen pertenecen en el RUT. Si son declarantes de menos de 150 millones de pesos en el año, pueden pertenecer al régimen simplificado. Si son declarantes de más de 150 millones de pesos de ingresos en el año, van a pertenecer al régimen común y en esa novedad van a tener que pagar su impuesto al valor agregado como una realidad. Entonces, hay una relación jurídica en las sociedades, el tema de las remuneraciones. Yo les voy a dejar esta presentación a ustedes para que la tengan guardada todos, se las voy a dejar en su sociedad para que la tengan y para que puedan mirar cómo la manejan. Entonces, aquí hablamos de la vinculación jurídica mediante figuras de derecho comercial. Entonces tenemos el tema de agencias comerciales, denominan el tema, hablamos de indemnizaciones, que son una realidad la cual nos hablará ahorita la doctora Carolina en el caso de terminación unilateral sin justa causa de un contrato, algo que estamos viendo hoy todos los días en la atención de la pandemia por parte de los médicos que están exigiendo que se les provean los elementos de protección personal que corresponden al vestuario que está indicado por la ley y mandado por la ley, que en este caso tenemos problemas gravísimos porque constriñen el ejercicio de esos médicos diciéndoles, usted está pidiendo mucho, se le termina su contrato, váyase. Como es un contrato de prestación de servicios, no va a lugar liquidación alguna, diferente a aquella derivada del término legal al cual está suscrito el contrato. Y como normalmente ese término es muy corto, ese contrato de prestación de servicios normalmente no pasa de 90 días, cuando lo terminan no ha lugar ningún tipo de investigación. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que el salario, ya vimos los honorarios cómo se graban, el salario tiene una cuarta parte que no es gravada, no paga absolutamente nada. Adicionalmente, ustedes pueden manejar las tablas sobre la base de la retención a sus aportes de pensiones, pueden mirar su tema correspondiente a deudas de vivienda, antes se llamaban UPACs, ahora se llaman VRs, el pago de salud en el caso de los planes complementarios o medicinas prepagadas, o educación de sus hijos o propia, incluida la educación superior, las prestaciones sociales que son la cesantía, los intereses de cesantía, los beneficios de maternidad, paternidad, del accidente de trabajo y funerarios están exentos. En el contrato comercial, como veíamos, se grava todo el ingreso con 10%, más el aporte del IVA cuando se genere, y en algunos casos, la gran mayoría, sobre todo en Bogotá, se grava con el ICA, que es el impuesto de comercio y avisos que tenemos nosotros, que nos genera un tema complicado, y en algunos sitios, específicamente en la costa atlántica, para suscribir contratos de prestación de servicios hay que pagar un timbre, es decir, una estampilla,
para poder legalizar el contrato. Esta es realidad, perfecto. Se habla que los salarios no son embargables, pero los honorarios sí se pueden embargar, que tienen unos niveles a qué corresponde porcentualmente cada uno de estos valores, los aportes que se hacen por parte del empleador y las deducciones que hace el empleado. Para tener un punto claro y final, simplemente decirles que ustedes tienen que pagar la totalidad cuando son contratistas civiles de sus aportes a la seguridad social, tanto en salud como en pensiones. Tienen que ser responsables por sus riesgos profesionales y obviamente tienen que presentar este soporte del 100% del pago de la creencia que, ojo, por virtud de la ley no es del 100%, sino solamente del 40% de su ingreso, que se va a ver representado en el momento de su incapacidad o de su pensión. Esa es la realidad. Tenemos, por último, todo lo que tiene que ver con el manejo de contratistas e intermediarios, que es un tema bien complicado en el cual incurrimos, que es el tema de las tercerizaciones. Es decir, nos contratan a través de temporales, a través de cooperativas de trabajo asociado. Ahora se inventaron el tema de las sociedades por acciones simplificadas, donde se contrata a una sociedad, y hablo individualmente, y no se contrata a la persona. ¿Todo con qué fin? Con el fin de generar marcos evasivos importantes del tema de las responsabilidades prestacionales de los prestadores. Entonces, también el tema de los outsourcings. Y hay que tener en cuenta un elemento final para que podamos dar como concluido este tema inicialmente. Y es que cuando nosotros le entregamos al señor ministro la propuesta, le dijimos al señor ministro, mire, nosotros queremos contratación laboral, pero no podemos obligar a las personas a que trabajen con contratos laborales. Habrá personas que no tienen ningún interés en tener prestaciones sociales, ni en tener vacaciones pagadas, ni en tener primas, ni en tener cobertura de seguridad social, ni en tener una pensión de retiro pagada 75% por empleador. ¿Y por qué habrá personas que no lo quieren? Porque sus niveles de ingreso cuando prestan servicios son muy, muy, muy altos y están por fuera de cualquier posibilidad para un empleador. Y ellos podrán posibilitar su contratación de manera civil o como grupo humano, como grupo de especialistas libres de intermediación. Entonces, es muy importante que miremos, estas formas de contratación son solamente para ilustrar bondades de un modelo que se llama modelo laboral, para mostrar debilidades y amenazas de un modelo que se llama contratación civil, que es el que tenemos casi todos. Sin embargo, tengamos en cuenta que existe un marco de libertad absoluta en lo contractual, que es la que tenemos nosotros siempre cerca. Y por último, cuando alguien crea que lo que tenía con su contratante era un contrato laboral, debe ir a la jurisdicción laboral, específicamente ante el juez laboral, para exigir que se declare que su contrato no era un contrato civil, sino era un contrato laboral. La doctora Carolina es experta en apoderar estas causas y es una gran ganadora de este tipo de procesos y de este tipo incumplimientos por parte de contratantes y de subordinaciones obligadas por parte de contratistas. Esto, en términos generales, es la parte que tiene que ver con el marco teórico de la contratación, y la idea es mirar esto como un buen ejercicio. Voy a, yo cómo hago, perdón, listo, perfecto. Voy a compartirles finalmente una tabla, que es una tabla sencillísima. Está, ¿dónde está? Aquí está. Es una tablita que les quiero compartir y es la tablita que le presentamos al ministerio,
en el cual le decimos que al ministro que en la condición de ejercicio social, título y experiencia debe tener un salario de asignación básica, y estamos hablando de los médicos y estamos diciendo que un médico general con una experiencia desde el momento en el cual recibe su tarjeta profesional, es decir, no estamos hablando del año rural porque él tiene, o su servicio es obligatorio, él tiene una remuneración establecida por la ley, pero decimos desde el momento que recibe su título hasta que tiene 5 años de experiencia, tendría el salario básico, que serían 5.334.460 pesos, más todas sus prestaciones. Cuando tenga entre 5 y 10 años de experiencia, este salario subirá importantemente y quedará en 6.583.507. Estamos hablando de pesos corrientes del año 2020. De 10 a 15 años, 7.481.000, y entre 15 y 20 años, que es la expectativa, 8.067.000. Estos para médicos generales, para los especialistas con especialización médico-quirúrgica, el arranque entre 0 y 5 años de experiencia es de 12.394.000 hasta llegar entre 15 y 20 años a 14.448.000. Esta tabla se presenta con un solo objetivo, el objetivo de romper un esquema, que es un esquema normativo que dice que nadie puede ganar en un ente territorial más de lo que gana el alcalde o el gobernador si se tratase del nivel local, municipal o del nivel departamental. Entonces, en departamentos como Guaviare, como Guainía o como Amazonas, donde el gobernador se gana 6 millones de pesos, un especialista por tiempo completo no podría desde ningún punto de vista tener un salario superior a ese. Sin embargo, el Departamento Administrativo del Servicio Civil ha establecido esta tabla como la tabla de la planta, no en medicina, sino de la planta del Estado, para cualquier persona que no ocupe un cargo de responsabilidad, que es cargo de libre nombramiento y remoción. Entonces, esta es la idea, esta es la tabla que presentamos como tabla guía, y de todas maneras volvemos a nuestras premisas iniciales que tenían que ver con el contrato de trabajo y las otras formas de contratación. Bueno, yo les agradezco mucho y yo le entrego el micrófono a la doctora McCormick o a la doctora Triana, si quiere hacerlo antes de que nos pasemos a conversar un ratico y a escuchar sus inquietudes. Yo creo que a la doctora McCormick. Doctora, adelante. Muchísimas gracias, doctora Triana, doctor Guzmán. Muy buenas noches, doctores. Realmente es pues un gusto poder Doctora, tenemos mala este espacio con ustedes. Está muy mala la comunicación. Doctora, tenemos mala el internet. Yo sé doctora, que para todos ha sido una temporada bastante compleja por la ocurrencia pues de la pandemia, todos los temas que se han derivado de, independientemente de todo. Doctora, se nos va la señal. Voy a marcarle a su teléfono, doctora, para ver si nos va mejor. Doctora, muchas gracias, gracias. Listo. Doctora, de un momentico ya la conecto. ¿Nos escuchan? Me avisan. Doctora, ¿puede hablar a ver si escuchan? Por favor, ¿me confirman si me escuchan en la reunión? Por favor, nos cuentan si están escuchando a la doctora mejor. Guzmán, nos cuenta que... Se escucha mejor. Yo la estoy escuchando a través de su teléfono. Perfecto, gracias. Entonces, adelante, doctora. Démosla por aquí, a ver. Bueno, muchas gracias. Les ofrezco excusas. Lo que pasa es que mi mamá está hospitalizada y hoy estoy justamente con ella y estaré con ella en la noche. Entonces, no tengo buena recepción de internet en la clínica. Pero la doctora Triana ya pues nos ha dado
una alternativa para comunicación. Les decía que a pesar de todas las dificultades que nos ha generado el estar afrontando una pandemia y el haberse tenido que adoptar todas las medidas de naturaleza económica y legal que ha decidido el gobierno nacional, he pensado desde el inicio y he sido una partidaria de que el coronavirus se nos ha convertido prácticamente en un milagro, por lo menos para lo que hace referencia al gremio médico de manera particular. Y la razón por la que se convierte en un milagro es que los médicos del país, tanto generales como especialistas, han empezado a cambiar la conceptualización que tenían de la dignidad laboral. Para muchos médicos la dignidad laboral era significado exclusivo de que me paguen y me paguen oportunamente. Y de una u otra forma, todos los retos y todas las dificultades que ha traído la pandemia de coronavirus COVID-19 ha permitido que esa conceptualización se amplíe muchísimo más. Y ya han empezado a darse cuenta que los modelos contractuales que se están implementando actualmente no son para nada benéficos, ni tampoco generan las garantías necesarias para que ellos estén o se sientan de una u otra forma protegidos desde el sistema de seguridad social y desde las instituciones que les contratan, así como tampoco sienten que sus familias lleguen a quedar lo suficientemente protegidas en el evento en el que ellos lleguen a fallecer. Desde ese punto de vista sigo pensando que el coronavirus ha sido un milagro. Es ahora mucho más frecuente encontrar que los médicos empiezan a cuestionarse, bueno, realmente cuál es la diferencia entre un contrato de prestación de servicios y un contrato laboral. Realmente qué hay de beneficios para mí adicionales a las prestaciones sociales o adicionales a la estabilidad laboral que pueda tener. Y al respecto, pues muchos de los temas fueron abordados por el doctor Guzmán, pero yo quisiera hacer hincapié quizás en los principales. La mayor preocupación en este momento está relacionada con la protección y las garantías que se puedan recibir por cuenta del sistema de seguridad social en el evento de resultar contagiado o en el peor de los casos en el evento de fallecer por causa del coronavirus. Y la mayor debilidad que se tiene dentro de los modelos contractuales civiles y comerciales, estoy hablando específicamente de los contratos de prestación de servicios o las ofertas mercantiles, corresponde a que los aportes al sistema de seguridad social se realizan en la mayoría de los casos sobre el 40% de lo que realmente devenga el profesional o el especialista. Y digo en la mayoría de los casos porque hay especialistas que han hecho el esfuerzo y han incrementado esa base de aportes al sistema de seguridad social. Algunos incluso de segunda y tercera especialidad realizan sus aportes por el valor del tope que permite de ingreso base de liquidación el sistema de seguridad social, que son 25 salarios mínimos, pero la gran mayoría aportan solo sobre el 40% de sus ingresos. Y eso trae unas diferencias significativas a cuando yo estoy vinculado con un contrato de trabajo, caso en el cual mi empleador deberá realizar los aportes al sistema de seguridad social sobre la totalidad de mis ingresos, todo lo que constituya salario. En ese orden de ideas, si yo requiero un periodo de incapacidad, bien sea que vaya a ser cubierto por cuenta de la EPS, en el caso en el que, por ejemplo, yo tenga que ser aislado, pero mi prueba de coronavirus resulte negativa, o tenga que ser incapacitado por la ARL, porque mi prueba resultó positiva, efectivamente fui contagiado y por lo tanto ese coronavirus constituye una enfermedad de origen profesional, pues el valor de las incapacidades va a variar considerablemente dependiendo del ingreso base de cotización que cada uno de ustedes tenga. Entonces se encuentra uno que cuando fallece un médico, la preocupación de muchas de las personas es, ¿a la familia sí le darán una pensión? Y si yo les soy totalmente sincera, el que les den una pensión no representa mi mayor preocupación como abogada, porque sé que de una u otra forma los médicos suelen ser muy juiciosos con sus aportes de seguridad social y si no lo fueran, pues no reciben el pago de sus honorarios. Mi mayor preocupación es, ¿realmente esa pensión de sobrevivencia que va a recibir la familia es suficiente para mantener el nivel de vida digno que el médico estaba garantizando con su trabajo y en unas condiciones además muy poco dignas? Porque es que cuando en Colombia se dice que los médicos ganan mucho dinero, estamos hablando de mucho dinero a cambio de ¿qué?
a cambio de entre 300 y 400 horas de trabajo al mes, cuando realmente un trabajador vinculado por contrato de trabajo no llega a tener esos volúmenes tan grandes de horas de trabajo, pero sí tiene una remuneración por lo menos fija y accede a otros derechos. De ahí que sea importante poder identificar que hay diferentes modelos de contratación laboral y que si la pregunta directa fuera ¿cuál es el mejor modelo de contratación que se podría tener para los médicos en el país en este momento? Yo como profesional podría contestar el modelo laboral, es decir, los contratos de trabajo. O para el caso de las entidades públicas, la vinculación legal y reglamentaria, que es lo que corresponde a los nombramientos, bien sean nombramientos por carrera administrativa o de libre nombramiento y remoción, dependiendo del caso. Pero sin lugar a dudas es el modelo contractual que trae muchísimas más garantías y ventajas para los médicos generales y especialistas en el país. ¿Cuál es la gran dificultad que tenemos? En cuanto a la percepción que tiene el médico de ser vinculado laboralmente. Dos dificultades generales. La primera, el médico siente que su remuneración no es suficiente cuando le pagan por salario. Porque de una u otra forma, a través de los contratos de prestación de servicios, se acostumbraron a tener un flujo de caja en el bolsillo. Un flujo de caja que no tiene en cuenta la provisión de unas cesantías que se utilizan generalmente en el momento en el que, como su nombre lo indica, yo quedo cesante, me quedé sin trabajo, pues por lo menos tengo un dinero ahorrado que puedo usar para suplir mis necesidades. No tengo unas vacaciones, no tengo una provisión de primas de servicio, ni tengo tampoco la garantía de un respaldo total del sistema de seguridad social frente a la totalidad de mis ingresos. Pero la segunda dificultad que hay cuando el médico está frente a la posibilidad de poder ser contratado por contrato de trabajo, es que considera que el contrato de trabajo le va a amarrar en tiempo o le va a comprometer en jornadas. Y sí, puede que sea cierto en una parte de los casos, pero en la gran mayoría, y hablando específicamente de los médicos generales y los médicos de primera especialidad, ustedes ya cumplen unas jornadas. Es muy frecuente uno encontrar, o frecuente no, es lógico uno encontrar al médico general, por ejemplo, cumpliendo jornadas de 12 horas, así tenga un contrato de prestación de servicios. Y permanece en su lugar de trabajo y asume por completo los lineamientos de esa institución pública o privada. Y en ese caso, independientemente de cómo se llama el contrato que han firmado, pues se constituye una subordinación, de la que habló también el doctor Guzmán hace un rato, lo cual implica que el cambio, o pensar en el cambio de un modelo de contratación, no es que los vaya a hacer sentir más apretados o más comprometidos con ciertas jornadas, porque ya vienen siendo. De ahí que sea necesario revisar el tema de la contratación, digamos que en varios niveles, sin querer decir que hayan estratificaciones dentro del gremio médico. Me refiero más a una segmentización de las formas de trabajo que tienen los médicos en el país. Y es donde uno encuentra, como les dije hace un rato, los médicos generales y los de primera especialidad, que suelen estar cubriendo turnos en una institución. Y están ahí, esperando a ver qué llega, esperando que me programan. Si estoy asignado a urgencias, debo permanecer en la institución, no me puedo ausentar de ella, y me están pagando por el número de horas que yo estoy ahí sentado. Viene otro grupo, que son los médicos de segunda y terceras especialidades, donde el asunto no se puede mirar de manera tan general. Y hay que tener en cuenta que hay especialidades médicas en Colombia que no cuentan con el número de especialistas suficiente para cubrir la totalidad de los servicios que se encuentran habilitados en el país para esa especialidad. Y ese es el especialista de segunda o tercera especialidad que no se queda sentado en una institución esperando a ver qué llega, sino que está prácticamente rotando de una institución a otra, primero garantizando el cubrimiento de un servicio para bienestar de la comunidad. Y segundo, pues ejerciendo su especialidad que por el número de especialistas pues no es posible cubrirla, digamos que de manera permanente o estable en una misma institución. Sin embargo, en ninguno de los dos escenarios, ni en el de los médicos generales y buena parte de los especialistas de primera especialidad, ni en el de los de segunda o tercera especialidad, pues digamos que existen limitantes para tener contratos de trabajo. Que pueden tener, varían las condiciones de esos contratos de trabajo. Pero, sin lugar a dudas, también prima la libertad de
elección de mi modelo de vínculo contractual. Y es ahí cuando le hemos dicho al ministerio de manera muy sincera y muy abierta: a ningún médico se le puede obligar para que suscriba un contrato de trabajo. Es libertad del médico absoluta poder definir si realmente quiere tener una vinculación de naturaleza laboral o si por el contrario quiere que persista su vinculación de naturaleza civil y comercial para continuar en la prestación del servicio y recibir una remuneración a cambio, pero sin una subordinación. Cuando existe subordinación, llámese como se llame el contrato que yo haya firmado, lo que se está configurando es un contrato de trabajo. Y eso me facilita o me faculta para que yo acuda ante un juez laboral de la República para que declare la existencia de un contrato de trabajo y se puedan reconocer todos mis derechos en el momento en el que yo decida demandar. O sea, no es un derecho que se me vaya a reconocer autónomamente, sino que es un juez quien debe declarar. Teniendo en cuenta esto y hablando específicamente de los especialistas de segunda y tercera especialidad, pues entonces tuvimos que afrontar algunos estudios de los modelos contractuales de naturaleza laboral, pensando en el modelo que mayor garantía les puede ofrecer a los médicos, y era precisamente el tema de las jornadas. Y es entonces cuando entró en el juego la posibilidad de los contratos por obra o labor contratada, de los que también habla el doctor Guzmán en su presentación, y en esos modelos por obra o labor contratada, el médico es contratado para realizar una labor específica. ¿Qué labor? Pues la labor de los actos médicos correspondientes a su especialidad. Pero logramos romper algunos de los límites o de los amarres que nos genera el contrato de trabajo a término fijo o indefinido en cuanto a jornadas de trabajo. Es sumamente importante poder tener claridad respecto a los beneficios que no estamos viendo claramente dentro de los contratos de trabajo, porque no estamos hablando solamente de prestaciones sociales, estamos hablando incluso de estabilidad. En Colombia no hay una estabilidad absoluta laboral. La estabilidad laboral que existe en Colombia es una estabilidad relativa. ¿Por qué? Porque a mí sí me pueden despedir. Lo que pasa es que si me despiden me tienen que indemnizar. Situación que usted no encuentra en ningún tipo de contrato de prestación de servicios. Es más, lo común es que en el contrato de prestación de servicios uno encuentra una cláusula donde quien toma la decisión unilateral de terminar el contrato de manera anticipada se exime de pagar cualquier tipo o de reconocer cualquier tipo de indemnización por causa de perjuicios. Entonces, sí es importante que miremos dentro de los contratos laborales, más allá de las prestaciones sociales, el tema de estabilidad, el tema de las garantías y los beneficios que puedo recibir del sistema de seguridad social en la medida en la que mis aportes se realicen sobre mi ingreso real y en la medida en la que mi empleador sí se sienta responsable de mi seguridad y de mi salud como trabajador. Tema que resulta muy relevante en este momento, no solamente por la exposición que tienen ustedes al virus del coronavirus, sino adicional a eso, por la alta exposición social que tienen ustedes a la posibilidad de amenazas y agresiones como consecuencia de las formas en las que se ha venido manejando la atención de los pacientes precisamente durante esta pandemia. Y al respecto también valga la pena hacer una aclaración. Todas las instituciones públicas y privadas, hospitales o clínicas, tienen la obligación de garantizar seguridad y salud en el trabajo, no solo para sus trabajadores, sino también para sus contratistas. Pero como la mayoría de los especialistas, de los médicos generales y demás profesionales de la salud desconocen esta situación de igualdad en materia de riesgos laborales, la gran mayoría no lo exigen de sus contratantes cuando tienen contratos de prestación de servicios, sino que creen que es un derecho que tienen solamente los que están vinculados por contrato de trabajo. Y en ese orden de ideas, pues el tener mi contrato de trabajo hace que yo, digamos, que me sienta empoderado de esas garantías, a pesar de que igual las voy a tener siendo contratista. Pero las instituciones suelen generalmente hacerse a un lado de esa obligación cuando se trata de contratos de prestación de servicios respecto a sus contratistas. Y el otro tema que resulta relevante mirar no es solamente qué tanto conozco de lo que es realmente un contrato de trabajo para poder tomar una decisión seria y consciente de qué me conviene más, sino
porque tampoco hemos sido capaces de ver con claridad los costos ocultos de un contrato de prestación de servicios. Creemos que el único costo que me trae el contrato de prestación de servicios es mi retención en la cuenta y los aportes al sistema de seguridad social que yo tengo que pagar. Pero resulta que hay muchísimos más costos. Entonces, ¿dónde queda, por ejemplo, el hecho de que cuando me voy de vacaciones yo no tengo un dinero provisionado por mi contratante para pagar el rubro de vacaciones, sino que soy yo quien debe asumir todo ese rubro de mi bolsillo, incluso para dar cubrimiento a las obligaciones que frecuentemente debo cubrir y fuera de eso hacer la inversión para pagar mi gasto de vacaciones. Esos son cosas que generalmente no tenemos en cuenta. ¿Dónde nos queda el tema también, por ejemplo, de las extensas jornadas de trabajo? Y creemos que la extensa jornada de trabajo siempre va a ser correspondida con una mayor remuneración económica, pero es que cuando yo trabajo durante un tiempo realmente extenso, durante un tiempo bastante salido de lo normal, yo estoy exponiendo cosas que no puedo cuantificar, pero que cuestan muchísimo. Entonces, ¿dónde queda el tiempo que yo dedico para mí? ¿Dónde queda el tiempo que yo dedico para mi familia? ¿Dónde queda el tiempo que yo dedico para, además de ser profesional, ser persona? Y es necesario que empecemos a revisar también todos esos aspectos de manera muy puntual y de manera muy consciente, porque solemos dejarlos de lado. Este momento es coyuntural y es una coyuntura que no va a ser de un corto plazo. Esto sin lugar a dudas va a extenderse mientras se logran estabilizar las situaciones durante la atención de la pandemia, pero adicional a eso, mientras se logra una verdadera aplicación de toda la normatividad que el gobierno nacional ha emitido, que ha sido mucha y que ha generado muchísimas confusiones. Particularmente pienso que la normatividad que se ha expedido hasta el momento ha declarado derechos, pero se ha quedado un poco corta en darnos las herramientas para poder hacer efectivos esos derechos. Por otra parte, pienso que la normatividad que se ha expedido hasta ahora no ha sido suficiente, no en el número de normatividades, sino en la materia que han podido aclarar. Realmente hay muchos temas que quedaron volando y apenas se están aclarando a través de conceptos y a través de resoluciones que emiten los ministerios de Trabajo y de Salud. Pero sí hay algo claro y es que hay una marcada tendencia de los médicos especialistas, porque los médicos generales quizás desde mucho antes ya venían exigiendo contratos laborales, pero en este momento sí hay una marcada tendencia de los médicos especialistas en la exigencia de una vinculación de naturaleza laboral. Ya es hora de empezar a revisar el contexto desde la generalidad, no dedicarnos únicamente a mirar si lo que me pagan es suficiente para mantener mi flujo de caja, si la jornada de trabajo me va a seguir trabajando, porque si a fin de cuentas usted tiene un contrato de trabajo, pero usted puede hacer y puede disponer el tiempo que tenga libre como lo desee. Si usted quiere tener una vinculación laboral en una institución y quiere tener concomitantes, contratos de prestación de servicios que no impliquen el uso de ese tiempo que usted ya tiene contratado por contrato de trabajo, usted lo puede hacer libremente. Pero es necesario que miremos más allá y que de verdad empecemos a pensar en todas esas garantías que antes no habíamos visto, pero que en un riesgo tan alto como el que tenemos ahora, sí se vuelven totalmente evidentes. Esa es la razón por la que la propuesta que se presentó al Ministerio de Salud parta de la necesidad de vinculación laboral de los médicos del país, independientemente de su nivel de especialidad médica, pero dejando muy en claro que la decisión de contratar por contrato de trabajo es del médico. Y por lo tanto, si en el momento de hacer el ejercicio de revisión de todo este entorno que les he mencionado, de todos estos costos ocultos de los contratos de prestación de servicios, de todas estas garantías que no alcanzamos a ver claramente desde los contratos de trabajo, mi decisión como médico especialista es seguir contratando por prestación de servicios y considero que no estoy subordinado y considero que tengo garantías suficientes a través de mi contrato de prestación de servicios, pues es mi libertad y mi derecho poder seguir manteniendo ese modelo contractual. En cuanto a las remuneraciones que se presentaron, que fue la tabla que el doctor Guzmán presentó hace un rato, esas remuneraciones fueron o son expedidas por el Departamento de la Función Pública
y quisimos usarlas como un referente para lo que en este momento se puede ver en contratación pública, es decir, a través de las vinculaciones legales y reglamentarias que puedan tener los profesionales y los especialistas en el país. Sin embargo, no es que estemos proponiendo un piso de remuneración, es simplemente una referencia para tener una idea de realmente cuáles son esos parámetros de experiencia y de titulación académica que pueden marcar el paso a un escalafón de remuneraciones en el país. Entonces, cuando nosotros vemos que un especialista de segunda especialidad podría llegar a ganarse 17 millones de pesos, pues yo a sus 17 millones de pesos le tengo que sumar toda la carga prestacional, que son todas las prestaciones sociales, le tengo que sumar los aportes al sistema de seguridad social que me voy a ahorrar porque ahora los va a efectuar es mi contratante, y adicional a eso tengo que sumarle las garantías de estabilidad, los recargos o las horas extras que me vayan a pagar y todos esos emolumentos laborales que son propios de la relación laboral. De manera particular, pues es eso lo que quería comentarles, la inquietud y la intención de revisar modelos contractuales es en este momento una inquietud generalizada para el gremio médico. La visión que se tiene de la posibilidad de llegar a tener un contrato de naturaleza laboral es mucho más amplia. Las situaciones que se han develado a través de esta pandemia de coronavirus han permitido que la conceptualización de dignidad laboral mute y sea mucho más precisa y mucho más apegada realmente a las garantías y los beneficios de cada modelo contractual, pero principalmente respetamos la decisión y la autonomía que tiene cada uno de ustedes para definir cuál es el modelo contractual que consideran más conveniente para el ejercicio de su profesión y para garantizar un cubrimiento adecuado del servicio. Muchísimas gracias. Esa sería mi intervención y por supuesto estoy presta a resolver las inquietudes que puedan surgir. Muchas gracias, doctora McCormick. Doctores, yo creo que estaríamos abiertos a unas preguntas que ustedes tengan para cualquiera de los dos, la doctora McCormick o el doctor Guzmán. Adelante. Bueno, por favor, a los que estén conectados, si alguien tiene alguna duda o alguna inquietud, puede enviarla por el chat o puede también abrir su micrófono y hacer la pregunta directamente. Bueno, Gracias. ¿la puedo decir hablada? Buenas noches, habla Luis Cortés y quisiera hacer una pregunta. ¿Me oyen? Sí, señor. Sí, Luis, claro. A ver, voy a tratar de resumir. Ortopedia es riesgo 5. El riesgo 5 implica que como independiente uno no lo puede pagar y desde hace varios años yo he estado tratando de definir el tema y he tenido el concepto, por explicarlo de alguna manera, que quien pone la bomba paga a los muertos, es decir, que en este caso el dueño de los equipos en teoría debería asumir el pago de ese riesgo 5, dado que independientemente de que uno trabaje como independiente, como ustedes bien lo han descrito en el gremio médico, el riesgo 5 lo debería pagar el contratante, ¿de acuerdo? Ahora bien, inicialmente bajo esa premisa se suponía que independientemente del vínculo laboral, así uno esté intermediado, en mi caso por un consorcio que no es una figura legal, una figura jurídica formal, había entendido que a pesar de que haya esa intermediación por un consorcio, no por una sociedad, de todas maneras, el riesgo 5 debería ser pagado por el dueño de los equipos. ¿Eso es cierto o definitivamente la intermediación por algún tipo de entidad societaria rompería esa obligación entre el dueño de los equipos y los contratados? No sé si me expliqué. Sí, la pregunta, ¿me están escuchando, doctora Triana? Sí, ¿Está abierto? Está abierto, doctora. Sí, Adelante. okay. Doctor, buenas noches. La pregunta la entiendo perfectamente. Entiendo su cuestionamiento y procedo a responderle.
Lo que usted ha dicho es totalmente cierto, doctor. En definición legal, quien genera el riesgo es la persona que debe asumir el costo de la prevención o de la mitigación de ese riesgo. El término es realmente mitigar el riesgo. En ese orden de ideas y en atención a la normatividad vigente, porque esto no es algo que esté simplemente desde la doctrina jurídica, sino que está establecido en la legislación colombiana, no importa el nombre del contrato que yo tenga, si yo estoy expuesto a un alto riesgo comprendido en las clases 4 o 5 de la clasificación de los riesgos laborales en Colombia, es la entidad beneficiaria del servicio, en este caso la clínica o el hospital, quien asume el 100% de los aportes a riesgos laborales por encontrarme expuesto a ese alto riesgo. ¿Qué ocurre específicamente cuando hay una intermediación laboral? Cuando hay una intermediación laboral, se genera una figura de solidaridad laboral entre la entidad beneficiaria final del servicio, que es la clínica o el hospital, y la persona jurídica que ha contratado directamente el talento humano para ejecutar esa actividad. Entonces, ¿qué se ha visto de manera, digamos, frecuente cuando hay intermediación? Quien realiza la vinculación al sistema de seguridad social de los especialistas es la sociedad comercial o la organización sindical que tiene contratado el talento humano de manera directa, pero cuando se habla de fijar una tarifa a cambio del servicio prestado, se le factura el valor de la ARL, el valor de los aportes a la ARL para quienes están expuestos al riesgo 4 o 5 a el hospital o la clínica como beneficiario final del servicio. Eso es lo que en práctica se ha hecho y las instituciones lo aceptan porque realmente quien genera el riesgo no es la sociedad comercial que está contratando al médico especialista. Quien genera el riesgo, como bien lo dijo usted, es el dueño de los equipos, que tiene esos equipos además porque tiene un servicio que ha sido aprobado o habilitado por la Secretaría Departamental o Distrital de Salud correspondiente. Entonces, en ese orden de ideas, sí, es cierto, cuando yo estoy expuesto a un alto riesgo, en el caso de ustedes es el de la radiación ionizante, es esa institución última beneficiaria quien debe asumir ese pago. ¿Cuál es la dificultad que tenemos en materia de radiación ionizante? Que hay instituciones que dentro de sus sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo no reconocen a los ortopedistas como personal ocupacionalmente expuesto a la radiación ionizante. ¿Bajo qué criterios? Bajo el tipo de radiación a la que están expuestos, bajo los tiempos de radiación a los que están expuestos, bajo los elementos de radioprotección que suministre esta institución a los especialistas en ortopedia y traumatología, y esa, digamos, que ha sido la discusión permanente para que se genere realmente esa obligación del pago de los aportes a riesgos laborales por cuenta del propietario de los equipos, que en virtud de la habilitación de su servicio, pues genera el riesgo para el médico especialista. Pero en práctica se maneja así. Quien vincula el sistema de seguridad social es la SAS o la asociación intermediaria, que no es lo ideal, pero es un modelo contractual que se da consecuencia. Pero cuando se factura el servicio, se factura el rubro de los aportes al sistema de seguridad social en riesgos laborales, porque realmente los debe asumir quien ocasiona el riesgo, doctor. Perfectamente entendido. El tema es que quieren cambiar la versión. Sí nos reconocen en riesgo 5, pero hace algún tiempo lo que usted dice era válido y se pasaría una factura de reembolso, pero ahorita lo quieren cuestionar. Gracias, su respuesta me sirve mucho. Mucho gusto, doctor. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna inquietud, alguna duda o alguna pregunta que quiera hacer a la doctora McCormick o al doctor Guzmán? ¿O a la doctora Adriana también?
Yo tengo una pregunta. Claro, doctor. Bien, bueno. ¿Aló? Sí, doctor, adelante, por favor. ¿Aló? Doctor Sandoval, lo escuchamos. Doctor Sandoval está teniendo problemas con el audio. De pronto, si quiere, haga su pregunta a través del chat y ahí estamos pendientes de recibirla. Doctor Sandoval. Se nos perdió el doctor Sandoval. Bueno, mientras tanto, ¿alguien tiene ¿Aló? alguna duda que quiera formular? Sí, yo tengo una pregunta parecida a la que tiene el doctor Cortés. Yo trabajo en el hospital Simón Bolívar y nos tienen contratado, yo estoy de planta, con riesgo 3. Eso hay que cambiarlo. ¿Qué ocurre? Yo estuve preguntando y me dijeron que ya habían decidido que los médicos ortopedistas éramos libres para el 3. No, doctor Sandoval, está cortándosele la voz. Si quieren, envíenos su pregunta por el chat, doctor, que de pronto la podemos leer aquí más fácilmente porque es tan mala la recepción, entonces se le escucha muy cortado su pregunta. Discúlpenme un segundo. Lo que entendí antes de que se cortara el audio es que el doctor trabaja en el Hospital Simón Bolívar y el riesgo que tiene en este momento es riesgo 3, que si eso está bien, la respuesta es no. Lo que pasa es que ustedes tienen un referente al que tristemente no están vinculados legalmente. Y es que ese elemento legal es la ley 657 del año 2001, que es la ley de la radiología. Y la ley de la radiología fue hecha por radiólogos y desafortunadamente desconoció la existencia de otras especialidades que tienen, si no el mismo, mayor riesgo de exposición a las radiaciones ionizantes, en este caso al tema de los rayos X. Y en ese sentido, la disposición dice que pues tendrían los ortopedistas, al igual que los hemodinamistas, al igual que los cardiólogos intervencionistas de electrofisiología, la posibilidad de tener una pensión anticipada, la posibilidad de tener una prima adicional, pero fundamentalmente la obligación de cubrir un riesgo como un ejercicio de una especialidad de alto riesgo. Y si es de alto riesgo, como lo decíamos ahora y como lo explicaba la doctora Carolina, pues obviamente tiene que ser riesgo 5 el riesgo al cual se afilien en su ARL. Lo que ocurre es que la gran mayoría de las especialidades médico-quirúrgicas que no tienen exposición a radiación ionizante o a gases anestésicos pueden en un momento determinado corresponder a la categoría 3 de riesgo profesional. Entonces, ahí habría que mirar un poquito la analogía que existe entre el ejercicio de la radiología y el ejercicio de las otras especialidades en las cuales los especialistas están directamente expuestos a riesgos asociados a la radiación ionizante. Sí, aclara aquí el doctor Sandoval que quiere saber si teniendo ese contrato en el cual está como clase 3, si debe cambiar de clase 3 a clase 5 su contrato.
Claro que sí, Y si claro que sí, y es obligación de su empleador asumir el costo. Para hacerlo, qué pena, doctor Guzmán, quisiera complementar algo. Para hacerlo, él puede elevar una petición al hospital y copiarla a la administradora de riesgos laborales a la que se encuentre vinculado, donde solicite una revisión de su panorama de riesgos para que haya una reubicación en la clasificación del riesgo. Ahora, frente al Ministerio de Trabajo, se viene adelantando una mesa técnica bastante interesante desde hace más o menos 1 año y medio con participación de los sindicatos médicos. La verdad es que esta mesa ni siquiera la inició la Federación de Sindicatos Médicos, sino que la inició precisamente Sintrauma, que es el sindicato de traumatología. Y en esa mesa hemos logrado llegar a unos acuerdos que, pues, digamos que su materialización fue suspendida por la ocurrencia de la emergencia sanitaria y la emergencia económica, pero que ya están, digamos que más que sentadas dentro de la literatura científica en cuanto a la gran exposición que tienen las especialidades médicas que el doctor Guzmán bien mencionó hace un rato. Es importante que entiendan que mientras no exista una reglamentación o no exista una modificación a la legislación que reconoce las especialidades médicas expuestas a radiación ionizante, la gestión debe ser individual. Cuando nosotros logremos tener ya la reglamentación en la que venimos trabajando, donde ya se establezcan realmente esos puntos de clasificación, esos puntos de evaluación para clasificar la exposición a radiación ionizante, para ustedes será muchísimo más fácil, pero en este momento la gestión debe ser individual. Entonces, lo que le corresponde al doctor Sandoval, creo que es su apellido, es elevar una petición a la gerencia o a la dirección general del hospital, copiarle esa petición a su administradora de riesgos laborales y pedir una revisión de su panorama de riesgos para efectos de una reclasificación de su riesgo profesional teniendo en cuenta la exposición a radiación ionizante. A partir de ahí se debe desplegar toda una actividad de revisión por parte de los especialistas vinculados con la ARL, hablo de especialistas en salud ocupacional y en seguridad y salud en el trabajo, para que efectivamente certifiquen que el panorama de riesgos del doctor Sandoval, en este caso como ortopedista, corresponde a un alto riesgo, que sería el 5, y ahí se logra digamos que el reacondicionamiento o la reclasificación de ese riesgo. Pero por ahora, mientras obtenemos la reglamentación, la gestión debe ser individual por cada una de las personas que estén interesadas y deseen la reclasificación del riesgo al que están registrados en este momento. Muy bien. Bueno, yo creo que ya podemos ir dando conclusión a nuestra reunión. Pienso que ha sido bastante enriquecedora, bastante información para que todos tengamos en cuenta respecto al tipo de contratación que tenemos y lo que queremos buscar a futuro individual y también gremialmente. Entonces, pues, doctor Guzmán, doctora McCormick, doctora Triana, muchísimas gracias por este espacio que nos han brindado. Pienso que ha sido muy, muy interesante todo lo que se ha discutido. No sé si quieran hacer algún tipo de comentario adicional antes de cerrar nuestra reunión. No, Agradecerles muchísimo el espacio a ustedes, perdón, doctora Lina, un segundo, agradecerles el espacio y pues decirles que desde la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas seguimos totalmente pendientes de todos nuestros afiliados, de todos nuestros asociados, y que afortunadamente tenemos la posibilidad de contar con apoyos externos como el de la Federación de Sindicatos, que nos genera un soporte importante en el tema laboral. Sí, no, de mi parte muchas gracias, de verdad, por el espacio aquí. La idea es cualquier inquietud que tengan, por favor, búsquenme y trataremos de dar respuesta. Hoy pudimos tener, repito, tanto al doctor Guzmán como a la doctora McCormick, que es la abogada de, obviamente, los sindicatos, de la Federación de Sindicatos Médicos, que es la unión gremial, que pues era de
importancia de tenerla aquí en el tema laboral. No duden en comunicarse con nosotros o en solicitar cualquier tipo de requerimiento o duda que tengan. Yo siempre estoy abierta a poderla, si puedo, a poderla contestar, o si no, buscar ayuda con quien contestarla. Esa es la idea. Para eso, sociedades científicas, para que cada uno de ustedes, nuestros miembros, digámoslo, podamos fortalecerlos en lo que más podamos y fortalecernos a su vez todos como grupo, que creo que es lo que más importante que necesitamos, es una voz unida, todos juntos, porque juntos pues logramos más que cada uno separado. Muchas gracias. Bueno, a ustedes muchísimas gracias y una feliz noche a todos. Chao, chao, hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Esperemos a ver.